Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, pintó la clase diferente. Mandame la pregunta. Mira, yo tipo puse el límite más fácil que había, que es seno de xy sobre xy, cuando x tiende a 0, ¿no? Seno de x por y sobre xy. sí. Y eso llamé h de xy. Cuando x tiende a cuánto. A 0, 0, 0. Si no me dicen nada en el Zoom, yo asumo que están viendo que ven. No me dicen. Se ve buenas. Dale, entonces, ahí. Eso lo llamé h de xy. Y después agarré tipo una f. A esto le llamaste h de x. Sí, agarré f de x, que es igual a seno de x sobre x. Sí, ya hiciste bien, está listo. Y después agarré un G. g de xy, que es igual a xy. Sabelo. Y después puse que h es f de g de xy. H es f de g. Sí. F compuesta con g. No, le pusiste con los x, sí, todo. Sí, sí. Ah, está bueno, es lo mismo. Que h de x es g. No, f. F de g de xy. De. Y ahí tipo dice, g de xy, cuando x tiende a 0, tiende a 0. Está. Y después dije, bueno, está, entonces. Para, déjame repasar esa parte que es importante. Lo que hiciste fue la función que te pide el límite, la trazaste como una composición. Sí. Y de la g y la f te vas a dar cuenta de los límites más fácil. Bueno, entonces vamos con los límites de la g primero, ¿está? Sí. Cuando el x tiende a 0, 0, ¿a qué tiende esta parte de acá adentro, no? ¿Es lo que me estás diciendo ahora? Sí. ¿A cuánto te entendió? A 0. A 0. Vamos a escribirlo igual eso aparte. Vos tenés que el límite, cuando el x tiende a 0, 0, de la cosa esta, de la g de x, da 0. Entonces ahora lo que vas a tener que fijarte es el límite de f de algo cuando el algo tiende a 0. Sí, sí. O sea que ahora el siguiente límite que tienes que fijarte sería este. El límite cuando x tiende a 0, todo el g de xy sería el papel de. Acá lo juega el papel de la x solo, digamos. Sí. Y tal, aquella f que ya sabemos el límite que es 1. Y entonces puse que tipo el límite de h es 1. Conclusión, si pasa esto por el límite de la composición, el límite cuando x tiende a 0, 0, de h de x igual 1. Sí. Ahora yo te pregunto, tipo, ¿el parcial escrito así está bien o no? Le falta una cosa, falta justificar. No siempre es cierto el límite de la composición. Habría que poner porque f de y son continuas. O sea, esto vale en dos casos. Vamos a plantearlo general acá. Vos tenés una f acá. Vamos a ver ese teorema. Vamos a poner así lo que es. Vos tenés acá un Rn. Primero aplicas una que es. Vamos a usar la misma letra que está acá. La G, primero sale la G. Y va a parar a otro espacio, Rn. Y después hacer la. ¿Cómo se llama? F. Y va a parar a L acá, ¿no? Sí. Y bueno, después tenía la composición, la dibujo acá abajo. Y ya sería la H, que es su composición. F o G. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema? El teorema dice así. Si yo tengo un punto acá, P, en el Rn, y yo sé que el límite de esta, cuando tienda a P, acá me da un Q, y el límite de esta, cuando tiendo a Q, me da un R, entonces el límite de esta,
cuando entiendo Q, es el R. Vamos a escribirlo eso. Sin límite. A mí me gusta llamarle a la variable acá X. A la variable acá le puedo llamar X también. Pero yo le cambio de nombre. Vos sos un animal, vos le pusiste X a todas las variables y todo. Es lo mismo, es un nombre variable. Sí. Pero yo voy a hacerlo como me gusta a mí. Si vos sabés que el límite de la g de X, cuando X tiende a P, me da Q. O sea, cuando tiendo a P, acá tiende a Q. Y cuando tiende a Q, acá aplicando F tiende a R. Y esa segunda cosa, cuando acá le llamo I, tiende a Q, de la F de I me da R. Entonces, el límite de la composición, o sea, de la H, de la H, de X, es R. Eso así, como está escrito, es falso. En el ejercicio 2 del práctico, no sé cuál, tenemos otro ejemplo. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué es falso? O sea, porque yo lo que sé es así, mirá. Si yo me acerco, si el X se va acercando a P, sin ser P, por el límite, no. Acá me acerco a Q, pero pudiendo ser Q. Cuando sos Q, yo F no sé lo que hace. Lo que sé lo que hace F cuando vos tendés a Q sin ser Q. Tiene una R. Pero si sos Q, ¿qué pasa? Puede ser 800, otro número por otro lado. Ese está el problema. Y puede ser o no. Pero tienes que asegurarte, hacemos un dibujito de eso. Esto está bien, salvo por justificar las hipótesis, con qué hipótesis anda el teorema. Digamos, de 10 puntos tenés 9. Acá estoy explicado. Vamos a hacer un dibujo. Yo acá, por ejemplo, me voy acercando. Acá está P. Este es el Rn. Este es el Rm. Le pongo una M nomás. Y después este es el Rl. Acá está el Q. Y acá está el R. Bueno, acá está la F. No, ¿esa cuál era? La G. Y acá está la F. Pregunta, ¿qué prefieren, el Hydra o esto? El Zoom, que son los que ven por Zoom. ¿Qué prefieren esto? Bueno, Pero se ve bien igual, digo. En fin. Probamos y después hablamos. Terminamos de probar ahí y después hablamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me voy acercando acá, G, pero no lo toco, me acerco nomás a P, sin ser P, G de esas cosas se van acercando a Q, pero podrían ser Q. Podrían clavarse en Q, digamos. Podría ser Q constante también. ¿No? Entonces, mira, vos imagínate esto. Vos tenés un entorno reducido de esto que va a parar a un entorno de Q. Y vos tenés un entorno con G, y un entorno reducido de Q que va a parar a un entorno de R. Pero el Q mismo, a través de la F, podría ir a parar acá. Entonces podría ser que yo estoy acá, no soy P, estoy acercando a P sin ser P, la G me manda a Q a mí, y después salgo, caigo afuera, no caigo en el entorno. Yo hay que evitar eso. Eso hay que evitar. Si está definida en Q, que lo mande en R. Eso es que la F sea continua. Lo otro es que no esté definida en Q, y que nadie. Lo otro es eso, que no esté definida en Q. Y esta pasa eso. Esta G, esta F no está definida en Q, porque tu F es seno de X sobre X. No está definida en 0. Sí. Bueno, entonces me anda. Claro. O el otro truco que decís, bueno, tomo la F así, la defino así, si X diferente de 0. Y la defino 1, si X igual a 0. Ahora que conmigo. Entonces, para que ande esto, tiene que pasar que la F no te define, que no pase eso. Claro. La F no agarre Q y lo mande para afuera. Lo mande en algo que no sea R. O sea, o le pedís que no sea continuo o que no te defina en Q. Pero si no está definida en Q, la va a poder continuizar, digamos.
En resumen, es que esta sea continua. O continuizable. Esa no es continua, ahí es la continuizable. Claro. Eso fue. Porque F es continuizable en Q igual C. Si F fuera solo eso, o es continuizable porque la puedo definir, extender así y tengo lo mismo. Eso es dato. Si no, no es cierto. Porque eso es una cosa re natural que nosotros hacemos, ¿no? Tenemos una función, acá otra, y decimos, esto tiende a 7. Bárbaro. Y límite de f cuando tiende a 7 es 9. Está, entonces 9. Aplicamos esto. Eso no vale siempre. Tiene que ser continua esto. Utilizar. Comunismo es un detalle importante. Bueno, ¿alguna otra pregunta tan buena como esta? ¿Alguna otra? Acá. Lo que pasa es que por lo menos acá puedo escribir, me sale la letra más linda, en vez de la pizarra esa. Bueno. Bueno, vamos a avanzar un poco con las derivadas. Es un repasillo. Bueno, ¿qué andábamos en? Con el jacobiano, no estaba pensando. Bueno, vimos un lema la vez pasada, era así. Bueno, voy a escribir más grande todavía. Pero voy a poner el contexto. El contexto siempre es lo mismo. Hay un dominio en Rn, hay un punto interior del dominio, y tengo una F. Una F de D en Rm. Entonces el lema era así. Lema. Ahora estoy chorreando agua, ¿no? Bueno, era así. Si una matriz, no me acuerdo el tamaño, n por n, cumple la definición de diferenciabilidad, cumple lo del límite. Lo usamos con el. Había muchas formas de escribir esto, creo que la que usamos fue con el coso que tiene el nulo, ¿no? De hecho, usamos las dos. ¿Pero cuál fue la que usamos? Un U que le damos llama. No sé qué está. De las 4, la segunda. Listo. Claro, pero hace vector H le cambiamos el nombre porque había H después. Era U que lo que le pusimos. Bueno, yo lo pongo así, U tiene el nulo. En la demostración del lema, le cambiamos el nombre del vector H. Yo lo tengo H, ¿no?
Acá está el lema, demostración acá. Ah, no, Qué boludo. lo cambiamos el H. Sí, sí, claro, ya entendí. Cambiamos el H real y lo llamamos T. Es lo mismo por ser nombres, pero me gusta mantener. Bueno, sería f de x menos f de p menos a por x menos. No, justamente. P más b, aquí. Ejemplo, f de p más b menos f de p menos a por b sobre norma de b. Si esto me da el nulo, o sea, si cumple la cosa esa, si cumple eso, que entonces existen todas las derivadas direccionales. Entonces, existe la derivada direccional según cualquier vector y vale a por b. Eso a cualquier vector. Cualquier dirección, digamos. Esto le voy a direccionar en P. En P. Si es diferenciable en P, y la matriz A, y tengo una matriz A que cumple la definición, existen todas las derivadas direccionales igual en esto. En particular existen las derivadas parciales. Y bueno, habíamos sacado unas conclusiones acá. Es como mirar esto al revés. A por B tiene que dar este. Entonces, acá poniendo el vector canónico E1, el vector canónico E2, etc., vimos que A necesariamente entonces tenía que ser la matriz jacobiana. ¿No? Entonces sacamos eso. El tema decía esto nomás. Ahí terminó, eso lo probamos. Entonces vamos a poner así corolarios. En el contexto anterior, sacamos que A tiene que ser igual a la matriz jacobiana. ¿No? Y definimos matriz jacobiana, que era la que tenía todas las derivadas parciales adentro. Y vamos a recordar la definición con el cambio de color. Definición de matriz jacobiana de f de es la matriz con las derivadas parciales. Las f sub i, x sub j, no me acuerdo cómo era esto. Si f tiene componentes f1, fn. ¿No? Y bueno, x, estamos suponiendo que son n variables. Así que acá i y j van de 1 hasta n. No, esto es al revés. Hasta m. Hasta m. Y j va de 1 a n. Entonces, esto quiere decir que la A que cumple, si cumple alguna es única, porque tiene que ser esta. Esta es la unicidad que yo había dicho la otra vez. Bueno, a ver. Y por acá hemos quedado nomás, ¿no? Por lo que sé. No me acuerdo. Bueno, nos faltó una. Entonces ahí terminó el repasito. Lo que falta ahora es hablar del gradiente. Porque fíjense en la matriz, si la función tiene varias componentes, esta matriz, o sea, ¿cómo es la matriz esa? Como decir, observación. El jacobiano, sus columnas son las derivadas parciales. Acá, la primera es la derivada parcial de la f respecto de x, 1. 1. Esto creo que lo escribimos también así, ¿no? Esto lo hemos escrito. Sí, la segunda columna es la derivada parcial de la f respecto de la x2. Todo así. Y la última columna es la derivada parcial de la f respecto a xn. El alto de la derivada parcial respecto a x1
son las derivadas parciales de cada una de estas respecto de x1, una arriba de la otra. ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando m es 1? Cuando la función es real, digamos, cuando la función va en R, sin m, cuando m es 1. La matriz se reduce a una fila sola. Eso es el gradiente. Si m es igual a 1, se define el vector gradiente se define así. El gradiente de la función en el punto P se define como la fila, el vector que queda, la fila esta, la única fila a la cual se reduce el jacobiano. Digamos, habría una diferencia de interpretación, porque, claro, el jacobiano es una matriz, y esto es un vector, pero bueno, eso lo mismo, son los números. Bueno, este símbolo se llama nabla. Y este símbolo, ¿alguien sabe cómo se llama? Del no había mucho. Era del. Era delta. Del. Sí. ¿Está bien? Son símbolos que no son letras de ningún alfabeto. Vino un pibe y inventó. Porque a veces voy a decir, bueno, yo qué sé, los símbolos son letras de algún alfabeto, ¿no? Estos son símbolos que inventaron. Por ejemplo, entonces se llama el laplaciano, es así. El laplaciano de la función f, que es sumar las derivadas parciales de segundo orden. De f, se llama así, t cuadrado de x1 cuadrado, y sumas todas las derivadas segundas sería de la función. De la función real, y sumas todas las derivadas parciales de segundo orden, ese es el laplaciano. Pero este es delta, es verde arriba, que existe. Acá no, esto es un invento. Y el delta no. Bueno, entonces, eso. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, vamos a probar ¿hicimos ejemplos de esto? No. ¿De esto? Vamos a hacer un ejemplo de eso entonces. Entonces, lo que nos había quedado la vez pasada, lo que nos faltó para cerrar del todo la vez pasada es decir, bueno, cuando la función es real, el jacobiano se reduce a una sola fila, y esa fila, vista como vector, se llama vector gradiente. Ahora sí, digamos, completémoslo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo. Decime que la ves. Oh, yo tengo valor. 52. Vamos a hacer una fácil. Yo agarro la función acá. F de xy igual a esto. X más y más y cuadrado, más 1. Me pongo una función re fácil porque no me quiero mezclar, no me importa resolver. La dificultad no quiero que estén las cuentas. Lo que quiero es mostrar otra cosa. Entonces vamos a agarrar un punto. Y también me voy a agarrar el 0, 0 porque es lo más fácil. Porque si no fuera 0, 0, voy a terminar haciendo un cambio de variable para que sea 0, 0. Y no quiero hacer cuenta. Y bueno, entonces la cosa es así, es demostrar que esa cosa es diferenciable en el punto P. ¿Está? Entonces, bueno, yo me escribo, lo vamos a poner como primer objetivo es F, probar que el F es diferenciable en P. Entonces, ¿qué pasa? Yo me escribo F de xy. No, ¿cómo era que hacíamos? Pues yo me tengo que escribir esto.
Vamos a escribirlo en genérico. En genérico el otro color acá sería f de p más b. Yo tengo que plantear esto, f de p más b, menos f de p, menos una matriz. Porque me tengo que plantear eso y ver si eso tiende a 0, al nulo, dividido la norma de b. A ver si eso tiende a 0 para alguna matriz A. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si es diferenciable, si existe la matriz A, tiene que ser jacobiano. Así que si alguna matriz A va a funcionar, ese es el jacobiano. Así que lo primero que hago es calcular el jacobiano. Calcular la única matriz posible que funciona ahí es el jacobiano. Es el lema. Entonces, me pongo a calcular el jacobiano para saber qué matriz colocar ahí. Y bueno, entonces calculo el jacobiano. Hago la derivada parcial respecto de x. Me da 1. Hago la derivada parcial respecto de y. Me da 2y. Y tengo que evaluar las dos derivadas parciales en el punto P. ¿Qué me da? Entonces el jacobiano, que sería gradiente nomás en este caso, en este caso sería lo mismo que gradiente nomás, evaluado en el punto P en 1, 0. ¿No? Bueno, ahora sí me planteo esto con esta matriz A. Esta va a ser mía. Entonces me planteo esto. Me queda. Tengo que poner un nombre al vector B. Entonces voy a llamarle a B, voy a llamarle, no sé, H y K. H y K. Y van a tender al nulo. 0, 0. Ponele B1, B2. ¿B1, B2? Sí, así que más visible. H y K son los nombres estándar. Pero le pongo B1, B2. Tengo un B que va a tender al nulo. Y es el B que voy a usar acá. El A que voy a usar es esta matriz, o este vector, no sé si pueden ver. Y está, el P es el P y la F es esta. Así que escribo todo eso. Ahora acá abajo. Entonces me queda P más B, que es B nomás, porque P es el nulo. B es B1, B2. Tengo que hacer F en B1, B2. Me queda. Este no está, pues 0. B1, B2 acá. B1 más B2 cuadrado más 1. Ya escribí, ahí ya escribí esto. Ahora viene el menos f de p, que es 1. F de p es 1. Y ahora viene esta parte. Esto por B1, B2. O sea, esto por B1 y esto por B2. O sea, queda solo B1. Sobre la norma del B. ¿No? Y bueno, como es una función chota, el límite sale a todo. Porque claro, esto se va, no está, esto se lo cancelan. Bueno, ahí lo cancelé. Y también se cancela el B1. Vamos a echarlo con rojo, ¿no? Entonces me queda solamente esto dividido esto, que tiene los 0 trivialmente. Que le queda 0 por acotado. ¿Ah? B2, un solo B2, de estos, de los dos que hay ahí, sobre esta raíz está acotado. Y multiplicado por el otro B2 que tiene 0, está 0 por acotado, 0. Bueno, ahí hicimos una cosa. Ahora suponete que en la segunda parte del ejercicio te piden calcular la derivada direccional de la f. Ahí verificamos que es diferenciable, ¿verdad? Calculamos aquí que hay que calcular y nos dio 0. Que es lo que tiene que dar. Suponete que la parte 2 te dice así, 2. Y allá
la derivada parcial de f respecto de b en el punto P, aquel allá, y b es un vector ahí, yo qué sé, 7, 1, 7, 2. ¿Qué hacer? Hallar. Y el punto P es el mismo de allá. Multiplicar 1, 0 por 7, 2. No, Eso, o sea, eso. sería 7, sería. 7 da. Pero vamos a hacer el champón que haría. Diría, bueno, me planteo la definición de derivada direccional más h por b menos f de p, y así nomás, ¿no? Dividido h. Y calcula este límite. A ver cuánto da. Pero claro, no está el problema. El lema ya te dice que la derivada direccional. El lema dice que la derivada direccional. ¿Cuánto dice ahí? La derivada direccional de f. Si ya conoces el jacobiano, y es diferenciable la función. Si no es, el jacobiano puede existir, o sea, podés poder calcular la matriz, o el gradiente según la dimensión, puede existir todas esas derivadas parciales, pero no ser diferenciable la función, ¿no? Entonces, si la función es diferenciable, el jacobiano, todas las derivadas parciales van a existir, y todas las direccionales también. Y se cumple esto, que justamente el jacobiano de f en p por el vector. En este caso simplemente diría, nuestro jacobiano que está acá, 1, 0, por nuestro vector, 7, 1, a 7, y me ahorro la calculada del límite. Eso sería aplicar un ejemplo de lo que estuvimos haciendo. Cuando vas a probar el diferenciable, ya sabes que matriz A es la única que puede funcionar, el jacobiano. Una vez que tenés el jacobiano, ya sabes calcular todas las derivadas direccionales, re fácil, así no te cuento. No calculás en la definición de derivada parcial. Lo que ocurre muchas veces es que yo tengo una función que está definida tipo una fórmula, si el punto es diferente del origen. Y en el origen está definido como 8. Entonces, ahí para calcular las derivadas parciales, que son derivadas direccionales en definitiva, no es derivar una fórmula, aquí usar la definición de tomar límites, ¿no? Hay que tomar límites para armarse de jacobiano, para saber cuál es la A. De repente hacemos un ejemplo de esos, o lo dejamos para el rápido, no sé, porque quiero avanzar un poco. Pero vamos a hacer una pausa. ¿Una pregunta de esto? ¿Todo bien? Bueno, vamos a meter pausa. Ese quería tipo un punto en el origen que capaz el quinto puede ir por el posible. No. No pone ningún ejercicio de esos todavía. No sé dónde estoy grabando y no sé dónde se pone la pausa, así que. Tipo, Ajá. que- Adelante. Bueno, seguimos entonces. Seguimos con la cosa. Bueno, vamos a mirar los teoremas ahora básicos. Entonces, lo que en cálculo 1 era la derivada, es un número. Acá es una matriz, o un vector según es jacobiano o el gradiente, si la función es real. Bueno, entonces el primer teorema de cálculo 1 es, si la función es derivable, entonces es continua. El teorema ese acá es, si la función es diferenciable, es continua. Vamos a enunciar eso. Si f es diferenciable en P, como así nomás, dif P, diferenciable en P, entonces f es continua, como así nomás, continua en P. Bueno, entonces, ¿cómo hago? Le llamo al jacobiano. Y bueno, esta es la demostración. Le llamo al jacobiano, y bueno, yo sé que este límite es 0. F de x menos f de p menos a por x menos p. Yo sé que ese límite es 0, es el nulo, cuando x tiende a p. Cuando x tiende a p. De ahí tengo que sacar de alguna manera que es continuo.
Eso yo lo sé. Yo para probar que continúa, en realidad lo que tendría que probar es esto. Es probar que f de x tiende a f de p cuando x tiende a p. Eso, que se cumpla eso, es la continuidad. ¿Se acuerdan que eso varía? Que decir la definición de continuidad es lo mismo que el límite este para cuando p no es un punto aislado. Y bueno, acá no es un punto aislado p, porque pertenece al interior del dominio. ¿No? Así que la continuidad se puede empezar con el límite. Eso es lo que quiero probar yo. Entonces, no sé, podría agarrar la resta, y la resta tiene el nulo, digamos. La resta está ahí, ¿la ven? Sí. A ver cómo pongo. Me planteo la resta, yo qué sé. A esto me dirijo, digamos. Me planteo la resta, a ver si me entiende el nulo. Y de alguna manera le tengo que hacer aparecer todo eso va a ser igual a. Le sumáis lo que está a tipo el jacobiano. Ahí va, le sumo el recto jacobiano. Acá le se lo resto. ¿Ah? Por x menos p. Y también se lo sumo. Qué boludo. Pero lo que pasa es que lo que yo quiero hacer Y después es. lo multipliqué y dividí. Ah, claro, es un espacio. Ahí se lo resto y se lo sumo. Ah. Y multiplico y divido para que parezca cosa. Listo, bárbaro, bueno. Esto tiene a 0, esto tiene a 0. Esto se tiene a 0. Lo hizo aparecer para que quedara eso que sé que tiene a 0. ¿Esto? ¿La norma? Tengo 0. Tiene a 0. O sea, esto recontra converge. No es 0 por acostado, es 0 por 0. Tiene muchas ganas de tender a 0. ¿Esto? Una matriz por un vector que tiene el nulo. ¿Tiene a 0? Tiene el nulo. Si tengo una matriz por un vector que tiende al nulo, el producto tiende al nulo. Vamos a mirar esto en detalle, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, sí, en realidad, bien la justificación. Esto porque tiene el nulo, porque dice ahí, la definición. Esta norma, ¿por qué tiende a 0? Eso, que intuitivamente se entienda, es una cosa. La pregunta es si pueden argumentarlo. Porque claro, si x se acerca a p, esta distancia tiende a 0. Bueno, de repente dijo esto para pensar a ver cómo lo justificaría bien. Pero eso lo habíamos hecho como al inicio del curso. Ah. Sí, yo estaba pensando en eso. Con sucesión lo hicimos. Si una sucesión tiende a p, lo mismo que la distancia entre sucesión y p tiende a 0. Acá no es una sucesión, es un x tiende a p. Pero usas el primer pasaje y bueno. Pero ¿cómo lo puedes? Miremos eso. ¿No puedes verlo como acostado por 0? Ahí va, pero ¿cómo haces eso? Porque eso es una matriz. Es un 0 por acotado, porque eso tiene el nulo y el otro es constante de acotado. Bien, es un caso de eso. Hay muchas formas de verlo, pero digamos. A mí se me ocurre así, ponele que le llamo B, a esto le llamo B para no escribir X menos B, ¿no? Entonces voy a tener A por B y el B tendiendo al nulo, ¿no? Y bueno, lo calculás, dice, la suma total, A1, 1 por B1, A1, no sé, N por Bn, calculás todo así, y lo hacer A, M1, B1, A, M, N, Bn. ¿Y a cuándo tiende eso? Y tiene al nulo, o sea, todos tienden a 0. Pero no tienden a 0. Se puede ver, digamos. ¿No? Hay muchas formas de verlo. Entonces, estas afirmaciones son ciertas, pero no estoy incluyendo en el teorema. Pero te voy a preguntar, ¿y por qué tiende a 0? ¿Y por qué tiende al nulo? Tiene que tener una explicación de eso. Por más que la escribas en la demostración, todo lo que vos afirmás tiene que estar respaldado, por lo menos en tu cabeza. Bueno, entonces ese detalle. ¿Qué tal? Entonces está. Esto tiende al nulo, más esto tiende al nulo,
todo junto a la suma tiene el nulo. Ah, y acá terminó la demostración. Bueno, así que tenemos esta primera cosa, que si es diferenciable es continuo. Lo siguiente que quiero ver, hay dos cosas. O, ¿se acuerdan del teorema de Lagrange, el de valor medio? El que dice esto. Vamos con eso. Vamos con el teorema de Lagrange. ¿Esto ya puedo sacar esto? Sí, ¿por qué? Saco esto, empiezo a sacar todo esto. Vamos con el teorema de valor medio que le ponen así. O también teorema de Lagrange. ¿Qué pasa con el teorema de valor medio? Es que hay muchos teoremas de valor medio. Hay uno del cálculo diferencial, ¿sí? Hay uno del cálculo integral, y hay uno de valor medio de las funciones continuas. Este es el teorema de valor medio del cálculo diferencial, ¿no? Bueno, el cálculo 1, ¿qué decía? Cálculo 1. Bueno, tenés una función definida en un intervalo cerrado, ¿no? Continua en el intervalo cerrado, y derivable, como así der, en el abierto, en las puntas no precisa ser derivable, no hace ser derivable en los puntos interiores del intervalo. Si pasa eso, entonces existe un punto intermedio tal que f de b menos f de a, la pendiente esta, f de b menos f de a sobre b menos a, igual a f' de c. Alguna gente escribe este teorema con este factor, con esto escrito multiplicado acá. Lo escribimos así, le damos vuelta acá y ponemos 1 sobre 0. Ah, no, porque podría ser 0. Bueno, era ese que hacía el dibujito, ¿está? Bueno, ese como es ahora. Bueno, vamos a hacer un dibujo para entenderlo. ¿Eh? Dibujito Damián, ¿dónde? No, de Damián no, Sí, no, pero nunca. Sí, un dibujo nada. Ah, vamos a hacer dibujito. Lo que pasa es que esta es la demostración trucha. El dibujito es esto. Vos tenés la pendiente de esta, para ver como todo. B, A, F de A, Ah, yo creo que eso sí. F de B. F de B, mirá. No, no, eso fue para el Gonzalo. No, boludo, para Rolly, para eso también. Yo lo tengo en mi cabeza, sí, boludo. Yo te mando ahí una U. Entonces, esto es la pendiente de la recta, ¿no? Nos dijo del velocímetro y tanto. Lo hice mi hijo, yo por lo que sí, boludo. Y para Rolly, ponemos puntos. La pendiente del segmento negro es de la cuenta de este lado. Y eso tiene que ser igual a la pendiente de una tangente entre medio. ¿No? Esta es la pendiente de una tangente. Y bueno, mirá, ahí tiene una medida. Este sería un posible C. Acá. Hay otro más por acá, ¿no? Sí. Hay dos valores de C. Podría haber uno solo, porque podría ser así, ¿no? Sí. Claro, sí, va bien solo. Pero entonces, ¿por qué tiene que haber? ¿Por qué tiene que haber? Claro, en ese dibujo que dice rojo, hay dos, lo veo. Pero ¿por qué para cualquier raya que yo haga tiene que haber? ¿Por qué siempre? Visualmente, ¿por qué? Porque arranca tipo más alto y después ya empieza a ser más bajo, en un punto tiene que ser igual. Claro, arranca, más empinado. puede arrancar más empinado o menos empinado. Suponete que arranca igual de empinado y siempre se queda igual de empinado. Cualquier punto Entonces cualquier punto sirve. Entonces, en algún momento tiene que si no va a ser ese caso, en algún momento tiene que ir más para arriba o más para abajo. Suponete, en algún momento tiene que arrancar para arriba. Entonces si arranca para arriba,
en el momento tiene que volver hasta, y por abajo tiene que llegar hasta acá. Entonces, si se pone más empinado y nunca vuelve una empinación menor, allá arriba no termina ahí. Entonces tiene que arrancar con empinado más que estar pendiente y luego en algún momento tiene que estar menos. Entonces, si pasa un valor al otro valor y esa pendiente intermedia tiene que pasar por ahí. Pero ahí estamos pensando que la derivada es continua. Que las pendientes van a venir. Acá no te dice eso. No te dice la derivada continua, dice la derivada de una función puede ser discontinua. Entonces, la notación trucha vale para cuando f' es continua, esa visual. Pues la derivada no tiene por qué ir cambiando su valor constantemente. Puede tener pendiente una y de repente, clárate, cambia bruscamente de pendiente. ¿Está? Entonces, ese argumento que voy a decir, que es el que todo el mundo piensa, serviría con la hipótesis más fuerte, ¿no? Con una función de clase C1, o sea, que sea derivable y su derivada continua. Bueno, pero ese razonamiento, en el espacio, ¿cómo lo haces? ¿Cómo sería en el espacio? ¿Sería con plano? No, es de vuelta. A ver, podría haber uno de esos, pero el que les voy a mostrar acá es una truchada, digamos, mejor claro. Acá tengo la función, ¿no? Entonces yo en el dominio voy a ubicar dos puntos. A, que tiene dos coordenadas, y B, tiene dos coordenadas. Y voy a mirar el segmento que lo sube. Entonces, f de A vale algo. F de B vale otra cosa. Y bueno, esos dos puntos están en alguna superficie, ¿no? No sé, hay una superficie ahí. Y bueno, f de estos puntos van a describir una curva. La imagen de esta curva es alguna cosa ahí, no sé. F de estos rojos da esos rojos. Lo azul es f de todo lo demás. De todos. ¿No? Bueno. Entonces, eso, este dibujo, vive en un plano, es eso. Claro, es lo mismo, es eso puesto así, chorreado. A veces lo muevo en medio del terreno. O sea, restringir un curso de dimensión doble es eso. No generaliza para ese lado, o sea, acá es como poner jacobiana o algo así. Entonces, bueno, pensemos. Esta cuenta, f de b menos f de a, en vez de dividido b menos a, con b menos a ahora es un vector. ¿Qué es lo que venía? ¿Cómo puse? Así no puede ser. Primero que no existe f', jacobiano. Y b menos a no es un número, es un vector. ¿Y la distancia entre B y A? Sí, está bien. A ver, vamos a escribirlo así. Eso sí tiene sentido ahora. Si donde dice f' como una matriz jacobiana, y acá pongo el vector. ¿Está? Eso es. La intuición detrás de eso es esa misma, ampliada, digamos. Aunque yo ahora saqué la tesis, cómo se escribe la tesis, por analogía con estos símbolos nomás. Para llegar a esta formulación, aquí imaginándome la matriz jacobiana y aquí el vector B menos A, no pensé acá en el dibujo, pero vamos a dejarlo planteado para pensarlo después. Pues yo hago la matriz jacobiana por este vector, ¿eso qué es? ¿Un número? Es la derivada direccional. La derivada en esta dirección. El B menos A es este vector, que va de A a B. Es la derivada en esa dirección. Bueno, ahí se conecta con esto. ¿Está? Y lo conectamos con el otro teorema, con el lema que vimos, que es jacobiano. Por una dirección te da la derivada direccional. Bueno, después de toda esta introducción, voy y plancho el teorema como es, teorema. El teorema de valor medio de Lagrange es esto. Vamos a suponer que tengo dos puntos, A y B, pertenecientes al dominio.
al interior del dominio. Lo voy a hacer lo más, no le voy a poner las hipótesis mínimas. ¿Está? Después comento con qué menos hipótesis se puede probar. Que pertenezca al interior del dominio. Y no sé, va contra mí no ponerle las hipótesis mínimas. Estoy pensando en cuáles serían las hipótesis mínimas que se me ocurren ahora. Voy a trazar un punto medio entre lo que iba a escribir y mi necesidad de... No sé. Y de forma que el segmento que une A con B está incluido en el dominio. O sea, vamos a tomar par de puntos tal que el segmento que une A con B, y eso se denota así. Eso está incluido en el dominio. En el interior del dominio. O sea, no solo los extremos, sino todo el intervalo que une A con B está incluido en el interior del dominio. O sea, vamos a poner así. Tienen que ser dos puntos. Tienen que ser diferentes. Tiene que cumplir el segmento. Está incluido en el interior del dominio. Ahora, si vos me decís el segmento que une dos puntos, yo me imagino que es eso en el plano o en el espacio. Pero hagamos una chanchada. Acá dentro del teorema abrimos un paréntesis y hagamos una definición. ¿Qué sería el segmento que une dos puntos? Cualquiera de Rn. ¿La distancia más corta entre ellos? No, la distancia es un número. Yo me quiero referir al segmento, a todo el conjunto formado por todos esos puntos. ¿Cómo digo todos esos puntos? ¿Qué es el segmento? Bueno, lo que hago es, parametrizo la recta por A y B, escribo acá. Hago, yo sé, A más el parámetro, yo sé, lambda por B menos A. Eso es una parametrización de toda la recta. Sí. Con lambda real. No, pero quiero no toda la recta, quiero solo eso. Con lambda entre A y B. Para que me dé A, ¿qué lambda tengo que usar? 0. Y para que me dé B, La distancia entre ellos son. para que me dé B, ¿qué lambda tenemos ahí? Para que me dé A, 0, está, bien, lambda igual 0, bien. Sí, Para que me dé B, 1. Y para que me dé acá en el medio, y 0,5. un medio. Está, es eso. Así que es eso. Esos segmentos son estos puntos cuando lambda varía en el 0,1, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Es este conjunto de puntos. Son los puntos de la forma A más lambda por B menos A con lambda variando en el 0,1. Porque claro, si me necesita el segmento determinado por dos puntos de R4. ¿Qué carajo? Bueno, no me lo puedo imaginar, pero ahí está escrito analíticamente, digamos. No me lo imagino, pero es esto. Bueno, eso es el segmento que une A con B. Bueno, entonces, que ese segmento, todos esos puntos, digamos, esté incluido en D. Y bueno, y también necesito que pase esto. Otra cosa que necesito. Que F, que la función F, esto lo necesito. Lo quiero acá abajo. Que exista la derivada parcial de F en la dirección del vector AB, le llamo B acá. Esto que exista para cualquier punto del intervalo. El segmento de uno de los puntos, donde estoy llamando B, donde el BS es B menos A. Para abreviar, le llamé V a B menos A, para escribir B menos A acá abajo. Bueno, entonces si tengo toda esa situación, entonces existe un punto C, acá viene la tesis, existe un punto C,
en el segmento tal que f de b es un vector menos f de a es igual. A la derivada parcial de f en la dirección de b por c. Sería por avanzar por b menos a. Y me olvidé una cosa importantísima. En este teorema me olvidé una cosa importante. Estoy suponiendo que la función toma valores reales, no toma valores vectoriales. Entonces lo voy a aclarar ahí. F de Rn a R. La f padre. Siempre tiene dominio D, que está en Rn, y acá puede, en principio en general puede ir un Rm cualquiera. No. Así, en R. O sea, no me había olvidado, lo sabía, no lo dije. Bueno, entonces, fíjense, le puse que solamente exista esa derivada parcial. En cualquier punto de estos, que yo tome, cualquiera de estos, el A o cualquiera de acá, ahí existe la derivada parcial en esa dirección. Suponete que yo en vez de saber eso, sé que es diferenciable la función, diferenciable en todos los puntos. Entonces en el punto C, ese famoso que aparece, no sé cuál será, también va a ser diferenciable. Entonces, si es diferenciable, ¿esto cómo lo puedo expresar? Como el jacobiano por C. Como el jacobiano, que esto sería gradiente nomás. En el caso que f sea diferenciable, si es diferenciable va a existir la derivada parcial. Pero puede existir la derivada parcial y no ser diferenciable. Si es diferenciable, esto lo escribís como gradiente, el jacobiano digamos. Pero no, entonces este no va acá, boludo. Claro, este no va acá. Ese hay que sacarlo. Aparece si este lo escribo así. Ahora sí. Ese no va. O si no, querían dos B menos A. Este que escribí y el que. El B es B menos A. Ahora lo quedó bien. Ese hay que sacarlo. Está. Bueno, ¿cómo se hace la demostración? Básicamente es la idea. Yo tengo el segmento 0,1 acá, ¿no? Y tengo una función que me envía los puntos del segmento 0,1 en este segmento. Esta función, le llamo, no sé, R de lambda. Es una función que su dominio es el intervalo 0,1 y ese es el recorrido, digamos. Esta es una parametrización de este segmento. Ya hablamos de curvas. Bueno, esto es una parametrización del segmento. Hago esa función R compuesta con F. La compongo esas dos y a esa le aplico esto. ¿Ah? Entonces, quiero borrar todas las hipótesis, o no sé lo que quiero borrar. Borro este. La demostración es así. Demostración. Sea R esa función. R del intervalo 0,1 en R, N, esta función. R de T le pongo igual a más T por B menos A. Esta va a ser definida ahí. ¿No? Vamos a decir, si T
Si 0. Ya te definí la función R. Y ahora le voy a llamar. Que fíjense una cosa. La imagen de R, ¿qué es lo que cumple? A ver si entienden la relación. La imagen de R, o sea, el recorrido de R, ¿qué es? El segmento. El segmento. Segmento, a ver. Y esto está incluido en D. Está incluido en el interior de D. Y bueno, entonces las puedo componer. Puedo aplicar primero R y luego F. Porque la imagen de R cae dentro del dominio de la F. Entonces defino. ¿Es necesario ya tipo, volver a explicar si 0 menor lugar que T? No. Ah, Es más, yo con el dibujito ya me conformo. Yo le digo así, instrucciones para demostración. Definir esta función, componerla y aplicarle la granja. Eso es lo que yo me acuerdo. Ahora, lo que estoy escribiendo ahora no me lo acuerdo. O sea, va fluyendo. Yo lo que sé es eso. Eso yo escribiría a mí también. Y después de esto, voy haciendo. Ya definí la función, ahora voy a hacer la composición, verifico que se puede componer. Es prolijo escribir eso. Si yo escribo un artículo científico, le pongo eso, aunque quede redundante, porque ya está acá, ya se ve que es 0,1 y que le estoy llamando que está ahí. Entonces ahora digo sea, vamos a llamarle ahí, no sé, H igual a F compuesta con G. Con M. ¿Ah? Bueno, bárbaro. Entonces, 1. Afirmación. H es continua. ¿Por qué? Porque es continua. Ya, sí, alguien me puede decir. Por lo de los límites de la continuidad de la composición. Por la continuidad de composiciones. Pero F yo no dije que era continua, ¿no? Si yo supiera que F es diferenciable, si digo diferenciable así a secas, me refiero a que es diferenciable en todos los puntos del dominio, del interior del dominio. Si fuera diferenciable, va a ser continua. Pero yo acá como puse hipótesis como minimales, no puedo usar ese argumento, porque no sé si R es continua, obvio, es de grado 1, problema de grado 1. Pero la F yo no puse como hipótesis que fuera continua, puse que solo existe la derivada parcial. Si lo demostrara con las hipótesis más generosas, como es diferenciable, ahí sí puedo hacer el argumento que hice ella. Pues si está, las dos son continuas, la composición es continua hasta mañana. ¿No? Pero entonces, eso sería una forma de probarlo, pero debería reemplazar esta hipótesis por una mucho más fuerte, que es decir, que es diferenciable en todo el dominio, en particular en esos puntos de ahí. Entonces, en particular va a existir la derivada de ese. Entonces, si ustedes se lo preguntan, ustedes tienen que poner este teorema, por ahí le pueden decir, bueno, yo lo voy a demostrar así con esta hipótesis. Porque F es diferenciable en el interior del dominio. Y esta parte la demuestran así como con ese argumento. De composición de continuas y chao. Pero lo que vamos a hacer es directamente probar que es derivable la H. ¿No? Y en particular va a quedar continua. Entonces, H es derivable en particular va a quedar que es continua. ¿Está? Borro. Pero estuvo bien el reflejo ese de aplicar la continuidad de la composición. Y bueno, vamos a hacerlo. Yo que sé, agarro un T ahí en el 0,1 y me planteo cociente incremental. H de T más un algo, S, menos H de T, dividido S. A ver, ¿qué pasa con esto cuando S tiende a 0? Me planteo cociente incremental ahí en un T cualquiera, ¿sí? Y después voy a ver qué pasa con este límite, porque este límite existe. Bueno, tenemos que trabajar con esa expresión un poco, y después hacemos tender el S a 0.
borro. Y bueno, reemplazo nomás. H de T más S es, acá está T más S, es A más T más S por B menos A menos H de T. H de T es A, es esto, menos T por B menos A sobre S. Vamos a agregarle acá y que tengo un S diferente de 0, no estoy haciendo la cuenta. ¿No? Chiquito, un S diferente de 0, chiquito. En realidad hay que tener cuidado, porque cuando T es 0, solamente tiene sentido hacer T más S para S mayor que 0. Si estoy en T igual 1, solamente tiene sentido hablar de T más S si el S es negativo, chiquito. Si estoy entre medio del intervalo, el S puede ser tanto positivo o negativo en un cero entorno. Entonces, bueno, ahí se me cancelan cosas, a ver qué se me cancela. Este se me va a ir. T por AB se me va con este T acá. El A se va. El S se va. Multiplica, divide. Me quedo constante. Sí, ¿no? Pero me faltó algo, no, me faltó algo. Porque me faltó hacer H de eso, F de eso. Pues solamente hice R de este y este. A eso faltó sobre F. Me parecía que era demasiado fácil. Pero ahí, por ejemplo, ¿por qué tachaste el B menos A? Ah, no, el T tachaste. No, ¿qué tachaste? Acá ya taché el T con esto. Ah, porque está restando. La distributiva. El H me quedaba solamente S por esto, se lo con eso, me quedó solo menos A. Pero pasa que acá, yo a T más S, acá solamente le apliqué R, me falta aplicarle F. F de todo. F de todo eso, menos F de todo esto. ¿No? Bueno, entonces lo voy a escribir así. F. 1 sobre S pongo, ¿no? Para que tenga más espacio. Y pongo así, F de este punto, lo veo como un punto, lo pongo así como se puede decir, A más T. Porque el T está fijo, lo que va a tender a 0 es el S. Entonces separo esa parte. Más S. Y al B menos A, o sea, el B menos A va a ir por T, que ya está acá. Y el B menos A va a ir por S. Pero ahora en vez de escribir B menos A, escribo V. Porque V es B menos A. Pero acá lo dejo escrito B menos A porque tengo ganas. Bueno, F de eso menos F de eso mismo. Este 1 sobre S al final no sirve para nada. Dividido eso. Bueno, ahí ya me di cuenta. ¿Y qué pasa cuando S tiende a 0? Esto, a ver, no quiero. Cuando S tiende a 0, ¿qué ven ahí? Y que tenés problema en el denominador. No, o sea, es la primera parte no te tiende a. El denominador que vamos a escuchar lo que dijo yo primero. ¿Qué dijiste vos? Que te queda 0 en el denominador. Si arriba fuera un número, Sí, no pero tendrías acá tiene problema. 0 mismo. Fíjate que acá, Sí, eso está fijo, es un teta está fijo. Ese está de parte de 0. Esto es lo mismo, ¿no? sí. Y bueno. Le voy a llamar P, a ver si se le ocurre algo. P.
Es lo de la derivada direccional, boludo. O sea, P más... eso sí. tiende a la derivada direccional de f de evaluable punto P, ese famoso. Pero eso está bien si existe la derivada direccional, este límite da algo, si existe esta derivada direccional en este punto. ¿Y la derivada direccional sobre el vector B en este punto existe? Sí, fue lo que pedí como hipótesis, que la derivada direccional exista en todos los puntos del segmento. Y esto es un punto del segmento. ¿Se entiende? Cuando cae en directo, la derivada de la composición, de esta composición, en un T acá, es lo mismo que la derivada direccional en el punto correspondiente. Entonces un T que va acá, la derivada de la composición en el T es la derivada direccional en el punto correspondiente, que es este, correspondiente del T. ¿Ah? Bueno, así que es derivable. Y acá utiliza esa hipótesis. Esta derivada parcial existe, o sea, que este límite tiende a esto, porque esto parado en un punto del segmento. Y la hipótesis que puse yo es que exista la derivada parcial en los puntos del segmento. Y esto es la del punto del segmento. Entonces verificamos que es derivable en todo el intervalo cerrado. Entonces le puedo aplicar el teorema de Lagrange a la función h. Vamos a poner por la duda. La función h va del segmento 0,1 en R, ¿no? Entre medio pasa por Rn, porque del 0,1 voy a Rn, y después f va de Rn a R, y al final queda así. Pero bien, que me queda, como muchas hipótesis, me queda que la h es derivable en todos los puntos del intervalo cerrado. Porque para la Lagrange me alcanza con que sea derivable en el interior nomás. Y le pido continuidad en cerrado. Bueno, acá nos quedó derivable en todo el conjunto, inclusive en las puntas. Y entonces, en particular, quedó continua también en todo el conjunto, pero no en las puntas. Así que puedo aplicar la Lagrange ahora, a la función h. Entonces, yo voy a borrar. Hay algo que cerrar. Entonces, es derivable y acá está la justificación. Entonces ahora, segundo paso, aplico. A ver si yo le hicieron el chiste. O no, así sería. Ese chiste ya se lo hicieron. ¿Conocen? Eso es Lagrange. A ver. Lo escribo por dos. Lagrange. A ver. Entonces explico el teorema de Lagrange. Voy a poner, aplico el teorema de Lagrange del análisis de una variable. Yo lo escribo así a la bestia, aplico Lagrange, el cálculo 1, a f. A f no, a la h. Entonces, como la tesis, yo sé que existe un C. Vamos a llamarle, en vez de un C, vamos a llamarle un T0 en el intervalo. A ver, 0,1. Un T0 de ahí. Tal que h de b menos h de a. H de 1 menos h de 0. Así estoy bien. H de este menos h de este es igual a h' del punto intermedio T0 por b menos a, que sería por 1 menos c. Es 1. Bueno. ¿Cuánto vale h de 1? Y bueno, le tengo que aplicar al 1, le tengo que aplicar r primero y luego f. Cuando le aplico al 1, le aplico r, ¿qué me da? No, b, boludo. B, por eso dije B. No. Me queda b. Entonces este sería f de b. Le tengo que aplicar R, me da B. Y después le tengo que aplicar F. Ahí está. Y este te queda F de A. Sabelo. Esto es 1. Este.
Acá calculamos la derivada. No digo eso. Sabemos h' de t es esto. Acá te toca la cuenta. Pues si tiene que incrementarme, tendría esto. Eso es esto. Pero me dice t poco t0. ¿Ah? En el punto ese. Y bueno, este es el que yo le llamo C, que pertenece al intervalo. A ver. Encontré un C, que es este. Acá terminó la demostración. Bueno, a ver, ¿qué opinión tienen de esto? O sea, es el primer teorema que probamos. Bueno, lo que pasa es que los teoremas de continuidad yo fui como pedo, pero hay teoremas importantes. Pero este es el primero que probamos de derivabilidad que tiene alguna cosa, ¿no? Y se ve como una técnica que se usa muchas veces, que componer cosas, aplicar cálculo 1. Esta es una de esas. ¿Preguntas? ¿Respuestas? ¿Preguntas de esto? ¿Sí es? Sí, tampoco. 54. Bueno, vamos a jugar a algo un poquito, vamos a jugar a esto. Ahora vendrían los teoremas esos de tipo, yo qué sé, la derivada de la suma y la suma de las derivadas. La derivada del f por g', f' por g, todas esas formulitas de la derivada del producto, del cociente, de la composición. Entonces, o sea, vamos a jugar un poquitito con esas fórmulas, ¿no? Entonces, borro acá. Solamente para ir introduciendo cómo arranca la clase de 1. Si yo tengo dos funciones que son reales, la derivada de la suma y la suma de la derivada, ¿no? Ahora suponete que no son reales, son de Rn y Rm. ¿Eso cómo se modifica? ¿Cómo lo modificaría? Tengo dos funciones, ahora suponete que son de Rn en Rm. No son de Rn, como esta acá arriba. O si quieren, empezamos así, de Rn en R. Dos funciones. Ahí como podría. Bueno, en vez de la derivada, el gradiente. O sea, derivar la f es derivar todo. Es derivar todas las derivadas parciales. Habrá que ver más. Derivar la g es todas las derivadas parciales de la g. Y esto es todas las derivadas parciales de f más g. Esta parte se transformaría en esto. De otro lado, y bueno, ¿cuál que tiene que ir? Este. ¿Más gradiente de qué? Está, de verdad. Lo muestro, más ni lo muestro en ejercicio, todo en el práctico. Ahora suponete que mirá, f por g', f por g', la derivada del primero por el segundo, por la tercera, por la derivada de la cuarta, no sé qué. Pero acá, ¿cómo sería? Gradiente de f por g, ¿cómo sería? ¿Qué le ponen acá? ¿Qué debería ir ahí si la cosa anda parecido? En vez de ir f' por g más f por g', El gradiente de uno por el gradiente del otro. ahí tenés problemas, ese es el producto de dos vectores. Esto es un vector, ¿no? Sí. Por eso, si yo pongo gradiente de f por gradiente de g, ¿Y por gradiente de f por g? vamos a repasar cómo era normalmente esto. Cuando es dimensión 1, no pinta la derivada así, f' por g', ¿no? f' por g F' por g más f por g'. más f por g'. Esta sería la de cálculo 1. Esa. Ahí está. Lo mismo. Le borrar el gradiente de la g. Ahí va, con g acá. Y le sumamos. Vector, esto es un vector, gradiente de una función. Claro, pero G es la función nomás. Claro, vector Ah. por número, es un número. Estoy suponiendo que voy a parar a R. Después hay que ver qué pasa si es vector también. Por ahora dejémoslo ahí.
coso al coso y esto. Y este producto acá es escalar, ¿no? Porque es un escalar con un vector. Demostrarlo. Ese tipo de cosas. Entonces, el que yo no me acuerdo ahora y no sé cómo es, esto ya sabría probarlo. Y lo dejo para pensar, ¿cómo sería el de la división? ¿Cómo sería? Porque, no sé, es f por g' menos f'. Bueno, pará, ¿cómo es esto? No, Es la derivada de f así, ¿no? Está. por g, sí. Y g' al cuadrado. abajo. Sobre g cuadrado. Si yo ahí pongo gradiente y gradiente, no sé si funciona. No estoy seguro, digamos. Le dejo otro para pensar, a ver. Esto es para demostrar, van en el práctico. Este también va a venir en el práctico, cuando averiguo qué hay que poner ahí. No mataron Pablo. Eso quería hacer ahora. ¿Sí? Bueno, listo. Bueno, gente, un abrazo ahí en el Zoom. Un abrazo electrónico. Bueno, nos vemos. Bueno, Mari, que pase bien. Chao.